Que además nos preocupa absolutamente a todos, mucho más a quienes manejan lo que es la divisa norteamericana acá en nuestro país. Ya saben, en las últimas horas se volvió a disparar el precio de la divisa norteamericana en el mercado paralelo. 10 bolivianos, 9 y algo, pero es un precio que se está manejando ya, un precio que desde que sucedió el golpe de Estado, el supuesto golpe, lo que ustedes quieran, ha comenzado a fluctuar demasiado, pero sí en ese rango de precio. Y para hablar de esto, hemos invitado a Juan Subirana, es economista. Juan, buenos días, bienvenido a Hola País. Le quiero consultar rápidamente. ¿Nos tenemos que ir acostumbrando a esto de que el dólar esté ya con precio más alto y que esté fluctuando bastante la divisa norteamericana? Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. La verdad es que sí, al final del día el golpe, el supuesto golpe, como bien lo mencionaba, lo que ha generado es un incremento muy fuerte en ese día en particular. Estábamos hablando en ese momento que el dólar se encontraba entre 8.90, 9 y de golpe llegó a los 10 bolivianos. La histeria colectiva ese día generó que muchas personas incluso lleguen a comprar la divisa hasta en 15 bolivianos. Sí. El problema cuando suben los precios de una forma tan abrupta, tan fuerte, es que no vuelven a bajar. Hoy por hoy estamos con niveles entre 9.50, 9.70 en promedio y en algunas casas de cambio en particular, por lo menos ayer consultaba, ya ha llegado hasta 10.10. Juan, usted dice cuando sube, en este caso lo que es la divisa norteamericana, sube y ya no vuelve a bajar. O sea, aunque el precio del dólar en nuestro país, el oficial, suponga 6.85, 6.90, eso no tiene mayor relevancia en este momento cuando ya el precio está bastante arriba. Sí, es correcto. Justamente el tema del 6.96, si bien es una referencia desde el punto de vista oficial, a efectos prácticos el mercado real es lo que conocemos o le decimos el mercado negro, que al final del día es lo que se está considerando ya como prácticamente la moneda de transacción para conseguir justamente la divisa y principalmente para todos los importadores que son quienes peor la están pasando en este momento. Hola Juan, buen día, bienvenido a Hola País. Mi pregunta en relación a lo que está ocurriendo con el mercado negro y el dólar que ha cotizado un precio de 10 bolivianos y usted nos actualiza hoy con 10.10 incluso que se está dando en este mercado. ¿Por qué la gente corre a intentar cambiar y obtener las divisas americanas cuando ocurren situaciones sociales como las que vivimos en nuestro país y políticas, por supuesto? Siempre el afán de las personas es justamente proteger su patrimonio y una forma de hacerlo es migrar desde una moneda más débil, en este caso el boliviano, hacia el dólar. ¿Qué es lo que busca la gente? En este caso, como le digo, dos opciones. Uno es o proteger o ganar o lucrar en algún momento, porque obviamente la tendencia ha sido muy marcada desde febrero del 2023, cuando empezó a separarse el mercado real del mercado oficial y obviamente la gente sigue esperando de que la divisa suba, ¿no? Y las proyecciones que hay, las más conservadoras nos hablan de hasta 12 bolivianos en diciembre y las no tan conservadoras ya valores que llegan a rayar los 20 bolivianos. 6.96 para la venta, 6.86 para la compra, es una tasa oficial que tenemos en Bolivia desde el año 2011. Según Banco Central de Bolivia se va a mantener esta estabilidad en la moneda, en el cambio de moneda de manera oficial. ¿Qué impacto tiene esto? Tener un precio, digamos, en el mercado oficial, pero en el mercado negro tenerlo tan elevado. El efecto, de una u otra manera, el mercado termina traspasándoselo a los usuarios, a las personas, a las empresas. En el caso de los importadores, justamente esa diferencia, esa brecha tan grande es la que en algún momento fue la Comisión de Giros al Exterior, justamente que llegó a bordear hasta 36% en algún momento. Luego aparece la normativa que dice no puede ser más del 10%, pero al final del día la realidad es que a través de algún u otro mecanismo la banca también ha tenido que ajustarse a estos niveles, ¿no? Es un tema tan complejo que, por ejemplo, hoy ya muchos bancos han optado por no hacer transferencias en dólares al exterior. Juan, ¿y es posible que todavía siga subiendo o ya llegamos a un tope? 10 bolivianos ya es bastante alto, ¿no? Y la gente está sumamente preocupada. ¿Puede llegar a subir más incluso?
Sí, la verdad es que, como le decía, las proyecciones más conservadoras nos hablan de 12 bolivianos hasta diciembre y las no tan conservadoras nos hablan de valores bastante más elevados, entre 18 y 19 bolivianos. Ahora, ¿qué acción, qué tendría que suceder para que este paulatino incremento de la divisa norteamericana en nuestro país se frene, se estabilice? Medidas de corto plazo: tendrían que entrar muchas divisas al país y la única forma que hoy por hoy existe el mecanismo que eso suceda justamente son los créditos internacionales. Lastimosamente esta situación terminamos de decantarla, como le decía, en febrero de 2023, cuando empieza toda esta sintomatología de la crisis, y se debe principalmente a un problema de balanza comercial, ¿no? O sea, estamos importando mucho más de lo que exportamos, principalmente por la caída de los hidrocarburos. La única solución de cortísimo plazo son los créditos internacionales. Y obviamente pensar en una solución más estable es empezar a cambiar la estructura y el modelo de gestión del Estado. ¿Por qué en una economía bolivianizada, porque la moneda que se está utilizando para las principales transacciones dentro de nuestro país y el movimiento que tenemos los ciudadanos es el boliviano, puede afectar tanto a la economía de nuestro país? ¿Y cómo le afecta al ciudadano que de pronto dice, no, yo no importo, yo no exporto, yo no tengo empresa, ese es un tema que solamente abarca a un selecto grupo de empresarios? ¿Es así la situación o no? ¿Y por qué puede impactar al ciudadano? Al final del día, nosotros somos un país predominantemente importador. Cuando hemos tenido excedentes comerciales a nivel de balanza, justamente hemos exportado materia prima. Eso quiere decir que la mayoría de los productos que consumimos de una u otra manera tienen una incidencia vinculada de forma directa a lo que son las divisas. Haciendo una relación del consumo promedio de los bolivianos, el 47% del consumo promedio de un boliviano estándar está vinculado directamente a un mercado de divisas. Eso quiere decir que si sigue subiendo este tipo de cambio, como lo estamos ya proyectando y discutiendo con varios colegas, esto va a tener un impacto directo en el poder adquisitivo de los hogares y las familias. Ahora, en este momento, es bueno que la gente, en los distintos estamentos, lo que son económicos, empresarios, no empresarios, gente que trabaja, es bueno que en este momento la gente esté tratando de asegurar su economía, principalmente buscando, pero afanosamente, lo que es el dólar en nuestro país, o es bueno decirles tranquilos, no hay necesidad de que estén buscando dólares. Yo separaría ahí en dos grupos de interés. Aquellas personas que lo que busquen es justamente proteger patrimonio, pensando que no necesitan el dinero circulando y operando, es una opción razonable pensar ya sea en divisa o ya sea en algún otro tipo de bienes, como ser, por ejemplo, bienes raíces, o incluso he escuchado muchas personas que se están refugiando en compras de oro. Pero si son empresas o personas que utilizan el capital de forma recurrente y permanente, naturalmente nuestra economía se maneja en bolivianos al interior del país, por supuesto, y ahí obviamente no se recomendaría transaccionar y llevar todo el dinero a dólares, porque al final del día vuelven necesariamente a convertir esto a bolivianos. Entonces habría que hacer una división de qué parte es lo que quiero proteger como patrimonio y qué parte necesito para mantener las operaciones activas de la empresa o del hogar o de la empresa familiar que tengamos para operar. ¿Bolivia tiene su dólar blue? En Argentina se habla mucho de esto, en Bolivia muy poco, digamos, ¿no? Porque se habla más de lo oficial. ¿O qué nombre recibe esto que ocurre en el mercado negro? La verdad es que se lo ha bautizado de muchas maneras. Jocosamente escuchaba, algunos le decían el dólar mutualista, porque justamente ahí están las casas de cambio principales donde se está definiendo el tipo de cambio, por lo menos para la capital cruceña. Sí tenemos prácticamente un dólar blue, incluso ya he visto que se han creado algunas aplicaciones con el nombre de Boliviano Blue, justamente para hacer consultas y hacer un seguimiento de cómo fluctúa la divisa, pero la verdad es que no se le ha dado todavía un nombre
un nombre comercial, si queremos llamarlo así. Porque tampoco se lo aceptan, ¿no? Digo, desde las entidades oficiales. Claro, por supuesto, ¿no? Para el efecto de las entidades oficiales prácticamente es casi hablar de un tipo de cambio paralelo, se entiende prácticamente casi como un terrorismo de Estado, ¿no? Pero es algo que el ciudadano sí lo está viendo, y de hecho justo ayer en una conversación decíamos, no se acaban con los operativos llevándose a 1, 2, 3 librecambistas, porque la situación es de fondo y nosotros como ciudadanos debemos exigir que la respuesta también sea de esta forma, ¿no? Devaluación del boliviano, ¿en qué porcentaje hasta lo que va del año, si es que se puede llamar la devaluación, por supuesto? Estamos hablando ya de más o menos un 30%. Que se ha devaluado la moneda boliviana. Sí. Eso es fuerte. Sí, es una pérdida de valor muy importante que hemos tenido y que, bueno, la brecha puede llegar hasta 40 o en algún punto superar el 50%. Ahora, el gobierno siempre dice, ¿no? Todas las veces que les toca hablar de lo que es la divisa norteamericana, que lo que está sucediendo en el país con esto del dólar es una especulación, incluso han dicho que son jugadas políticas y que la divisa norteamericana en nuestro país está ahí. Ustedes como economistas, como que analizan también lo que es el interior de la economía y lo que es la divisa norteamericana, ¿hay dólares en nuestro país? ¿No hay dólares? ¿Cuál es la realidad en su visión? La realidad es que hay muchos menos dólares que antes. Efectivamente hay dólares, pero esos dólares no están circulando. Un poco lo que les decía, si la idea es proteger patrimonio, lo que hace la gente es cambia el dólar y guarda el dólar en algún mecanismo o ya sea en moneda física, ¿no? Lo que también jocosamente le decíamos el banco colchón, el colchón bank. Claro, lo que decía también el presidente, los dólares están debajo del colchón de la gente. ¿Es eso posible? ¿Será que tanto dinero, tantos dólares están en manos de los bolivianos? De acuerdo al ministro de Economía, en alguna declaración que hizo, él daba una cifra de que existían 10.000 millones de dólares en el banco colchón, llamémoslo de esa forma. Es posible. En algún momento en Argentina, que obviamente es una economía mucho más grande que la nuestra, se hablaba de cifras cuasi oficiales de 15.000 millones de dólares justamente resguardados en casas, en cajas fuertes, en lugares específicos. En el caso boliviano me parece un poco alta la cifra de 10.000 millones, pero sí, me parece que hay una porción importante que está resguardada y no está circulando en la economía. ¿Cuántos tipos de cambio en este momento tendrá Bolivia? Justamente Jaime Dunn me parece que hacía un análisis y él hablaba de 13 tipos de cambio. ¿13 o 3? 13. 13 tipos de cambio. 13 tipos de cambio. Tenemos el de compra y de venta oficial, tenemos el dólar exportador, tenemos el dólar de las casas de cambio, tenemos el dólar negociado o transado con exportadores, tenemos el dólar vinculado a las comisiones de giro. Entonces, realmente es un abanico. Claro, y cada muy uno grande, con una figura distinta, porcentajes diferentes. Sí, incluso si empezamos a pormenorizar las operaciones que se están realizando, hay negociaciones particulares entre empresas donde se fija otro tipo de cambio distinto a todos los que conocemos. Entonces, realmente ya estamos en una situación bastante desordenada en torno a lo que es la gestión de las divisas americanas. ¿Qué impacto va a tener esto en el sector empresarial? Porque en principio le decía yo, pongamos en contexto al ciudadano que no tiene empresa, pero que quiere saber cómo va a afectarle, ¿no es cierto?, a su economía lo que está ocurriendo con este dólar paralelo o moneda paralela que se está manejando en el mercado negro. ¿Qué pasa con los empresarios? Entendiendo que los transportistas, por ejemplo, han manifestado que están a punto de declararse en quiebra, no solo por la escasez de dólares, sino por problemas de combustibles, los paros, bloqueos constantes que ellos tienen y perjudican al sector. Tenemos un sector productivo que con la sequía, digamos también, no vienen anunciando que están con una disminución muy importante en cuanto a los productos que debieran entregarse para este invierno. Le adicionamos esto, 10 bolivianos el precio del dólar, que ha sido el precio que se dio la jornada de ayer en nuestro país. ¿Cómo va a impactarle a ellos? Realmente estamos frente a una tormenta perfecta, en el sentido de que el sector agro, que es el segundo sector más importante de la economía, con un aporte importante a lo que es
el PIB nacional ha tenido un muy mal año, muy mal año. A eso se le suma justamente lo que mencionaba de la escasez de carburantes, que está vinculada también de forma directa a la escasez de divisas. Sin divisas no puedo importar combustibles y eso obviamente está afectando a muchísimas empresas agroindustriales porque no pueden conseguir el diésel necesario para continuar sus operaciones. Y el tipo de cambio en sí, el incremento del tipo de cambio, ya sea a través del mercado real o ya sea a través de las comisiones de giro de la banca, tiene un impacto muy fuerte en las empresas. Muchas empresas han tenido que incrementar sus precios entre 20, 25 hasta 30% y eso por supuesto lo que hace es que sus ventas bajen. Conozco el caso de varias empresas que después de la subida de precios prácticamente la venta de ese mes fue cero. La consecuencia va a ser que las empresas deban reducir estructuras, deban achicarse y obviamente seguramente vamos a tener varias empresas que tengan que cerrar sus puertas en lo que va de la gestión. Y eso que acabas incluso de mencionar es muy importante porque después de lo que mencionabas, de esto también del supuesto golpe, del movimiento militar que se vivió hace prácticamente una semana, es increíble la cantidad de negocios o empresas pequeñas que ya están cerrando o que han tenido que tomar decisiones realmente rápidas, incluso por el susto, y también de reducción de personal, porque la gente se asusta, las empresas también, y lo primero que hacen es, bueno, ¿qué hacemos? Acá teníamos trabajando a 5 maquilladoras, por ejemplo, y tienen que reducir a 2, a 3, porque ya no pueden seguir manteniendo, y sobre todo con la devaluación también del boliviano. Entonces sí está afectando a los bolivianos con el tema del trabajo y por supuesto en muchos otros factores. Sí, y a eso también tenemos que sumarle que este año también hubo el incremento salarial obligatorio dispuesto por el gobierno. O sea, realmente prácticamente todas las variables este año las empresas las tienen en contra, ¿no? Entonces sí, ha habido y está habiendo mucha reducción, mucho ajuste en temas de personal, en temas de lo que es la capacidad productiva de empresas, empresas que están reduciendo turnos de producción. Eso por supuesto tiene menos producción, menos venta, pero también menos personal. Entonces sí, hay un efecto de las empresas y también hacia las familias de los trabajadores afectados por esta situación. Juan, yo quiero consultarle. Bueno, ya lo hemos referido y es lo que al parecer está sucediendo en nuestro país también respecto de lo que está haciendo la gente con los dólares, ¿no? Guardarlos ya en casita, en el colchón bank, como ya se ha dicho en su momento. ¿Eso es prudente, tomar esa acción para lo que es precisamente la economía de nuestro país y de todos los bolivianos, ¿no? De todos. En realidad, más que prudente, es una reacción natural, ¿no? O sea, cuando hay una carga fuerte de incertidumbre, las personas tienden justamente a aferrarse a algún tipo de bien. No es necesariamente lo mejor, evidentemente, porque lo ideal es que todo el dinero, todas las divisas circulen. Y si vamos a ahorrar, ok, ahorremos, fantástico, en la banca para que la banca también pueda colocar créditos y hacer que toda esa masa circule y genere más movimiento económico. Evidentemente, yo siempre digo, la economía es como un ser vivo que se alimenta de información y lo que le estamos dando a la economía boliviana en este último tiempo, lastimosamente, solo es incertidumbre, son cortinas de humo de pólvora mojada. Entonces, claro, la economía como tal se resiente, se enfría, se paraliza y las personas lo que hacen es optar por decir, bueno, ¿qué es lo más seguro para mí? La divisa y tenerla debajo del colchón. En todo caso, como que nos estamos perjudicando nosotros mismos, ¿no? Al evitar que esta divisa, en este caso el dólar, vaya circulando también, ¿no? O sea, sí. Guardar está bien, digamos, ante la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el país. Tú dices, es una reacción natural. Pero eso también nos perjudica a nosotros y claro, por demás. Sí, al final del día el retener el dinero, el enfriar la economía, de una u otra forma va a tener un efecto rebote en todos porque el negocio, el movimiento natural ya ha caído bastante, ¿no? Sin ir lejos,
El FMI preveía una tasa de crecimiento para la economía boliviana este año del 1.5, ya la bajó a 1.4 y está actualmente revisando la cifra y posiblemente tenga también un reporte a la baja en los próximos días. Claro, la gente busca blindar, sin embargo, ¿no?, sus bienes, lo que le ha costado de pronto toda la vida de trabajo. Ahora, le quería preguntar sobre los tipos de contratos que se están llevando adelante, por ejemplo, ahora en nuestro país. ¿Cómo están haciendo? Pienso en quienes dan en anticréticos, otros tipos de negocios estos que se puedan hacer entre dos ciudadanos particulares, que antes se ponían los precios en dólares. No sé si ahora se recibe para este tipo de negocios en dólares y tampoco sé cómo se pacta en este contrato la devolución. ¿Se hará en bolivianos? ¿A qué tipo de cambio? Porque casi siempre estos contratos son mayor a 6 meses, un año, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo recomendable para este tipo de personas, por favor? Normalmente los casos que he visto de cerca se han puesto de acuerdo y han negociado una suerte de tipo de cambio intermedio. ¿Pero se paga en dólares todavía? ¿Hay ese pago en dólares o eso ya no existe? Algunos contratos están en ese sentido y algunos, por ejemplo, en el caso de anticréticos que mencionaba, a veces hay personas que dicen, no, mientras no tengamos los dólares en la mano, el contrato sigue y se siguen acumulando intereses o lo que fuere. Pero hay otros casos donde se ha aceptado el manejo y el pago en bolivianos, justamente porque no hay la divisa como tal, es escasa en el mercado. Claro, eso de los contratos ya existentes, ¿no? Cuando no había problemas y se dio dólares y ahora la devolución, ¿cómo se hace? Claro, ¿y a qué tipo de cambio igual, no? ¿Al 6.96 o al que está en el mercado informal? Normalmente los casos que he visto se han negociado entre partes un tipo de cambio intermedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo, está en 6.96 en el mercado oficial, está hoy por hoy en 10, más o menos acordemos, te voy a devolver en 8 y con eso ya quedamos saldada la cuenta, ¿no? Ahí obviamente se está priorizando mucho el tema de flujos versus rentabilidad. Al final del día es ya aterrizándolo, es una estrategia de supervivencia para las personas, para las empresas y bueno, para cualquiera que esté tratando de transar y de mantener las operaciones vivas, ¿no? Claro, qué complicado, porque si yo me pongo a pensar que si yo he dado, por ejemplo, un anticrético en dólares hace 1 año, 2 años, voy a querer que también se me devuelva en dólares, por supuesto. Es una situación realmente compleja y buen punto que mencionaste, Nardi, porque sí, mucha gente está con estos problemas en este momento. Ahora, para las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, no está funcionando mi negocio de, vamos a ponerlo, de peluquería, un spa, ¿es buen momento para vender? Habría que evaluar cada situación de manera particular. Yo creería que hay que esperar. Creo que hay, dentro de toda la marasma de información y de desinformación que se recibe, creo que hay una noticia positiva dentro del aspecto económico, que ha sido la liberalización del mercado cripto la semana pasada. Ese tipo de acciones puntuales generan un poco de oxígeno en todo este mercado, falta de divisas, etcétera, que permitiría de una u otra manera también adquirir divisas, monetizarlas fuera del país, etcétera, que van a terminar decantando justamente en liberar un poco la presión sobre la búsqueda frenética que se tiene de divisas. ¿Y será, pero, que el boliviano invierte en las criptomonedas? Hay que educar a la población. Yo creo que es un tema muy importante que la gente también lo entienda, ¿no? Las criptomonedas, para empezar, creo que es importante decirlo, no son monedas, no es como comprar reales, yuanes, euros. Son activos financieros con una altísima volatilidad, pero obviamente abren la puerta a grandes oportunidades en torno a lo que es movimientos de capitales o en algún momento también generar rentabilidades. Yo creo que es un tema de educación financiera y el boliviano, por la naturaleza que tiene de generar comercio, de generar movimiento, con seguridad que va a subirse muy rápido ese tren. Juan, queremos agradecerte mucho por estar acá con nosotros y por darnos mayores luces respecto a lo que está pasando en la economía y principalmente con esto del dólar. Ya saben, con una cotización bastante volátil. Hoy puede estar en 10, mañana puede estar en 12, puede bajar un poco, puede subir mucho más.
vamos a tener que irnos acostumbrando, por lo menos en lo que resta de esta gestión, ¿verdad?, aquí en nuestro país. Gracias, Juan, por estar en el programa. Muchísimas gracias por la invitación.